Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 29 de agosto de 2024 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos para que proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 22 de agosto de 2024. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir, consistente en un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 001, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida por la autoridad demandada, Procurador Ambiental y Urbano de Tamaulipas, en contra de un acuerdo del 25 de abril de 2024 emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente punto es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos a discutir, consistentes en, primero, proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 049, diagonal 2022, diagonal 1 romano-A, abierto a nombre del demandante con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora, en contra de una sentencia definitiva del 27 de junio de 2024 pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone requerir información previo a resolver sobre la admisión e improcedencia del medio de defensa planteado. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno recaído un escrito de recurso de revisión previsto en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, dictado en el expediente controlado con el número 041, diagonal 2022, diagonal 1 romano-R, originado con motivo de la remisión del expediente de responsabilidad administrativa número AS-SF, diagonal 001, diagonal 2022, enviado para su resolución por la autoridad sustanciadora del órgano interno de control en la Secretaría de Finanzas de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas y recibido por este tribunal en su carácter de autoridad resolutora de procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves. Medio de defensa que es promovido a nombre de un presunto responsable de un procedimiento sancionador en contra de una sentencia definitiva del 27 de junio de 2024 pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria, actuando como autoridad resolutora de un procedimiento de responsabilidad administrativa por falta grave atribuida al presunto responsable, ahora inconforme, emitida en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, en cuyo proyecto se propone resolver como improcedente dicho medio de defensa por no actualizarse alguno de los supuestos de procedencia del mismo. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto, punto número 9, asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados.
mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 22 de agosto de 2024, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 22 de agosto de 2024, instruyendo al secretario general de acuerdos, informo al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir. El único proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 01/2024/1 cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Como antecedentes, quiero señalar que la demanda se interpuso el 19 de diciembre de 2023. El acto impugnado fue una resolución administrativa del 31 de octubre de 2023, dictada en el expediente PAUT/05/2023 por la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas. El presente asunto es recurrido, fue sobre el auto del 25 de abril de 2023, en el que la primera sala unitaria admitió a trámite la prueba superviniente consistente en la resolución administrativa número 23/127, emitida el 1 de abril de 2024, expedida por la Oficina de Representación de Protección Ambiental en el Estado de Tamaulipas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como 3 diversos documentos. Es así que emite diversos agravios, los cuales vamos a ir abordando uno por uno. En el primer agravio, el recurrente manifiesta que el auto sujeto a reclamación es ilegal porque se emitió en contraversión a lo establecido en el artículo 52, tercer párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, toda vez que no era procedente que en el magistrado instructor primero admitiera la prueba superviniente consistente en una resolución administrativa número 23/127, expedida el 1 de abril de este año por la Oficina de Representación de Protección Ambiental en el Estado de Tamaulipas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y posteriormente se le diera vista con la misma para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a lo establecido en dicha documental. Dicho argumento se propone calificarlo como infundado, lo anterior en virtud de que en el proyecto, previo a exponer las razones que justifican esa decisión, se establece lo que debe considerarse una prueba superviniente, invocándose diversos precedentes en los cuales el Poder Judicial Federal analizó su naturaleza, destacando al respecto que conforme a estos, una prueba será superviniente cuando las partes conozcan de la misma con posterioridad al momento procesal en el que debieron o pudieron ofrecerlas dentro de un juicio. Precisado lo anterior, en el proyecto se considera que el acuerdo sujeto a reclamación no violenta en perjuicio del recurrente lo dispuesto en el artículo 52, tercer párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, en la medida en que dicho numeral
se prevé la posibilidad de que el juicio contencioso ante este tribunal las partes puedan ofrecer pruebas supervinientes siempre que no se hubiese emitido la sentencia definitiva respectiva. En dicho numeral también contempla el derecho de oponerse a su ofrecimiento, ordenándose al instructor que corra traslado respectivo a la contraparte, concediéndole el plazo de 5 días para que exprese lo que a su interés convenga. Ante ello, si el escrito de demanda se presentó ante la oficialía de partes de este tribunal el 19 de diciembre de 2023 y la parte actora ofreció con carácter de prueba superviniente la documental pública consistente en la resolución administrativa identificada con el número de oficio 23/127 emitida el 1 de abril de 2024 por la Oficina de Representación de Protección Ambiental en el Estado de Tamaulipas de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la Profepa, que el magistrado instructor tuvo por ofrecida en el acuerdo recurrido y además ordenó que con la misma se corriera traslado respectivo a la autoridad demandada para que alegara lo que a su derecho conviniera, es claro que dicha determinación se apegó a todos sus términos a lo dispuesto en el artículo 52, tercer párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. Lo anterior porque la documental que el magistrado instructor tuvo por ofrecida fue emitida con posterioridad a la interposición del escrito inicial de demanda y además se otorgó al aquí recurrente el derecho procesal que le asistía de pronunciarse sobre la admisión, ya sea controvirtiéndola vía recurso de reclamación, objetando su autenticidad a través del incidente de falsedad de documentos o bien el alcance probatorio exponiendo las razones por las cuales no acredita los hechos que la actora pretende demostrar con su ofrecimiento. De ahí que se proponga este pleno que dicha argumentación deba ser desestimada por infundada. El segundo de los agravios señala el inconforme que el acuerdo recurrido es ilegal porque el magistrado instructor tuvo por ofrecida la prueba superviniente en comento conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, específicamente en su artículo 52, tercer párrafo. Sin embargo, la parte actora, al exhibirla, invocó como sustento legal preceptos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que desde su perspectiva implica que indebidamente suplió la carga procesal de su contraparte, toda vez que lo procedente era que el instructor del juicio analizara sobre su admisión en los términos en los que fue exhibida, esto es, conforme al Código de Procedimientos en comento. En el proyecto se propone a este pleno declarar inoperante este planteamiento, lo anterior, toda vez que el argumento que se analiza no controvierte los fundamentos y motivos que sustentó el magistrado instructor en el acuerdo recurrido para tener por ofrecida la prueba superviniente exhibida por la parte actora, consistente en la resolución número de oficio 23/127 emitida el 1 de abril de 2024, expedida por la Oficina de Representación de Protección Ambiental en el Estado de Tamaulipas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ello porque en el acuerdo sujeto a reclamación se citó como fundamento de su admisión lo dispuesto en el artículo 52, tercer párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, que como ya se indicó al analizarse y resolverse sobre el primer agravio, esta era la disposición que resultaba aplicable al caso concreto, al contemplarse en este la posibilidad de cualquiera de las partes de ofrecer pruebas supervinientes, sin que pueda considerarse procedente que el instructor analizara también la admisión de la documental en cuestión conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles, pues aun y cuando fue exhibida en esos términos por su frente, el ordenamiento legal que rige para el juicio contencioso administrativo lo es la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. De lo anterior, que como ya se indicó, se proponga que dicho agravio es inoperante. El tercero de los agravios, el recurrente planteó que el auto recurrido es ilegal porque el instructor del juicio admitió la prueba superviniente ofrecida por la actora sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de conformidad con el cual el oferente de las mismas debe manifestar bajo protesta decir verdad que no tenía conocimiento de dichas probanzas antes de acudir al juicio o en su caso indicar que no le había sido posible adquirirla con anterioridad a la presentación de su demanda. Lo anterior, la autoridad inconforme
Agregó al respecto que en el escrito en el que se ofreció la prueba aludida tampoco se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 22, fracción séptima de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, puesto que desde su perspectiva tenía la obligación de manifestar en su demanda la existencia del expediente administrativo abierto a su nombre en la oficina de la Profepa, toda vez que en ese momento ya tenía conocimiento del mismo. Argumentaciones que en el proyecto que se propone a este pleno se calificaron como infundadas. En primer término, en lo que respecta a la inobservancia de lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se indica que el mismo no resultaba aplicable supletoriamente al caso concreto en la medida en que dicho precepto no reglamenta una cuestión que no se encuentre prevista en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado en cuanto al ofrecimiento de las pruebas supervinientes, lo que constituye un requisito para la aplicación supletoria de las normas. De lo que se deduce que, contrario al expuesto por el recurrente, no resultaba procedente que el instructor del juicio analizara el ofrecimiento de la resolución administrativa número de oficio 23/127, emitida el 1 de abril de 2024 por la Profepa, conforme a lo establecido en el artículo 249 de Procedimientos Civiles, verificando así su oferente manifestó bajo protesta de decir verdad que no había tenido conocimiento de la misma al presentar su demanda, pues dicha formalidad no se encuentra prevista en el artículo 52, tercer párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Por ello, en este proyecto se propone también calificarlo como infundado, este argumento, con respecto a la violación prevista en el artículo 22, fracción séptima de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado que él señala, toda vez que no era procedente que el instructor del juicio condicionara la admisión de la prueba en cuestión por el hecho de que la actora no ofreció en su demanda como prueba de su intención el expediente administrativo en el que se emitió la resolución que exhibió como prueba superviniente. Lo anterior porque el enjuiciante presentó su demanda el 19 de diciembre de 2023 y el documento que se ofreció con el carácter de prueba superviniente fue una resolución emitida el 1 de abril del presente año. Esto es, que la prueba en cuestión se expidió con más de 3 meses posterior de que se promovió el presente juicio, lo que hace incuestionable que tampoco era procedente exigir a su oferente que desde su demanda anunciara que se emitiría dicha resolución, puesto que desconocía si se emitiría. De lo anterior, que no pueda considerarse ilegal que el instructor del juicio tuviera por ofrecida la prueba superviniente ya mencionada y en consecuencia que deban de estimarse los argumentos en cuestión. En el agravio cuarto, el recurrente señala diversas cuestiones y es donde realmente impugna las pruebas que ofreció el actor, las cuales fueron la resolución administrativa 23/127 emitida por la Profepa, así también como un certificado de composición mineral del 6 de abril de 2021, así también como el informe de resultados 0122M del 19 de febrero de 2021, y así también como el certificado de composición mineral del 6 de abril de 2021 expedido por Geoambiente, en el cual se determinó que el estudio de una muestra enviada por la actora era un material. En ese sentido, lo que se propone es en parte señalar como infundado e inoperante una parte y fundado, pero insuficiente por otra parte sobre las pruebas, en virtud de que inoperante es con respecto a los argumentos que señala sobre la resolución administrativa 23/127 del 1 de abril de 2024, como ya lo hemos venido señalando en los anteriores, reviste como una prueba superviniente, y es ahí que no ataca los fundamentos que señala la sala instructora con respecto a dicho ofrecimiento. Sin embargo, con respecto a las otras 3 pruebas es efectivamente fundado
en virtud de que no son pruebas supervinientes, sino que éstas ya obran en el expediente administrativo que ofertó la propia autoridad, ya están ahí, por lo cual efectivamente no se pueden tener como pruebas supervinientes. Sin embargo, es insuficiente para revocar el auto que se quiere revocar en el presente proyecto. Es así que se propone calificarlos en ese sentido. Ahora bien, con respecto al agravio 5 y 6, que señala dichos argumentos que se analizan conjuntamente al proponerse en estos ilegalidades similares. El inconforme indicó en estos que debe revocarse el acuerdo sujeto a reclamación porque en este se admitió una prueba superviniente que no tiene relación alguna con lo argumentado por su oferente en su escrito inicial de demanda, por lo que lo procedente era desecharla, como lo es su incompetencia para verificar materiales que están reservados a la Federación. Se propone al Pleno que los agravios expuestos son inatendibles. Lo anterior porque lo hecho valer en estos con respecto al valor probatorio de las pruebas supervinientes merece, en relación a los agravios planteados en el escrito inicial de demanda, solo puede analizarse al emitirse la sentencia respectiva y no al resolver un recurso de reclamación, pues se trata de una cuestión relacionada con el fondo del asunto. Por ello, en el proyecto que se propone a consideración de este Pleno, se propone hacer la precisión que los mismos serán analizados al resolverse en definitiva la controversia en que se actúa, por ser el momento procesal oportuno para determinar sobre lo fundado o infundado de los agravios que la actora propuso en su escrito inicial de demanda en congruencia con las pruebas que ofreció para tal efecto. Por lo expuesto en estos términos, se concluyó que el recurso de reclamación que se resuelve es procedente, pero infundado, y consecuentemente se propone confirmar la legalidad del acuerdo del 25 de abril de 2023, recurrido por la autoridad demandada. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldapa Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Sí, voy a hacer uso de la palabra, haciendo alusión básicamente a los agravios expuestos en este medio de defensa. En relación al agravio primero, se coincide con el razonamiento antes expuesto, pues como se aduce en el proyecto, el numeral 52 de la ley de la materia establece que las pruebas supervenientes pueden ser presentadas mientras no se haya dictado sentencia. Además, contempla el derecho de oposición, ordenando que se corra traslado a la contraparte para que exprese lo que su derecho convenga, lo que la sala instructora cumplió a cabalidad, respetando siempre la garantía de audiencia de la autoridad demandada, quien hizo uso, incluso a través de medio de defensa, del derecho de oposición. En relación al agravio segundo, se coincide también con el razonamiento, ya que en primer término, la recurrente no señala qué parte de las consideraciones del auto recorrido le causa afectación, y en segundo término, por cuanto hace a la supletoriedad, existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que se podrá aplicar un ordenamiento en forma supletoria, siempre y cuando no contraríe el ordenamiento principal y además este sea congruente. En relación al agravio tercero, igual forma, se coincide con el razonamiento del proyecto, toda vez que la exigencia de decir bajo protesta de decir verdad resulta contraria al espíritu de la legislación principal, además por exigir mayores requisitos que los contemplados en la ley de la materia que el legislador no contempló como esenciales para la procedencia de la admisión y ofrecimiento de las pruebas supervenientes. Por último, por cuanto hace a la prueba superveniente consistente en el expediente administrativo, se estima de igual forma, coincido, infundado lo alegado por la recurrente, ya que la prueba ofertada como tal corresponde a un expediente administrativo diverso que dio origen a una resolución que no es la directamente impugnada en el juicio. Por ende, la actora no está obligada a ofertarlo desde la demanda. Además, respecto a los agravios cuarto, quinto y sexto, se coincide con la determinación
de usted, magistrado presidente, pues el estudio de dichos motivos de inconformidad se debe reservar a la sala instructora, ya que en ellos se contiene el derecho de oposición respecto al contenido, alcance y eficacia de las pruebas supervinientes, y no se cuestiona la determinación para admitirlas, es decir, no se demerita el alcance probatorio. En ese sentido, coincido con la determinación de declarar simple y sencilla o de confirmar la validez del acuerdo recurrido en este medio de defensa. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por la palabra, magistrado presidente. Únicamente un comentario. Concordamos con lo expuesto y con lo expuesto por el magistrado Gerardo Aldape y consideramos la propuesta correcta por parte de la sala instructora, toda es que efectivamente la resolución 23/127 de fecha 1 de abril de 2024 en mención se considera una prueba superviniente por haber sido emitida con fecha posterior a la presentación de la demanda. Por lo tanto, coincidimos con el criterio expuesto por la sala instructora y por los argumentos vertidos también por el magistrado Aldape. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 01/2024/1 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primero corresponde a un proyecto dictado en el juicio de nulidad 49/2022/1 romano-A con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. El día 22 de agosto del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente de una persona, que se ostentó como representante legal de la persona moral demandante en el juicio, por medio del cual acudió a interponer recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la primera sala unitaria con fecha de emisión del 27 de junio de 2024, fallo en el que se reconoció la validez de la resolución impugnada en el juicio. Atento a lo anterior, toda vez que el promovente de la instancia comparece en representación de la persona moral demandante, pero sin acreditar su personalidad, en tanto que no acompañó documento alguno del que logre desprenderse de la representación legal para actuar válidamente a nombre de la citada persona moral, así como tampoco logra desprenderse de autos tal representación legal. En tal virtud, y no obstante que la regulación del procedimiento que rige el recurso de revisión establecido en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas no establece la prevención al gobernado para que se regularice el recurso cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente. Sin embargo, a fin de cumplir con la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que a su fin último es el de evitar que se deje en un estado de indefensión a un posible afectado de un acto o en situación que afecte gravemente sus defensas por no contener el procedimiento del recurso, condiciones que faciliten al particular la aportación de los elementos en que funde su derecho para sostener la ilegalidad de un acto. Por lo tanto, propongo a este Pleno requerir al promovente del recurso, con fundamento en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, para que exhiba ante este tribunal el original o copia debidamente certificada del documento con el que acredite su personalidad para actuar en nombre y representación legal de la persona moral demandante,
con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo concedido, se acordará lo que en derecho corresponda con base en la información que obra en autos. Sin que sea obstáculo de dicha determinación la existencia en autos de una copia certificada del instrumento público número 10.570 de fecha 20 de mayo de 2022, puesto que no obstante observarse de su apartado de resoluciones el otorgamiento de poder general para pleitos y cobranzas, entre otros, en favor del ahora promovente del recurso. Sin embargo, del mismo apartado se observa que tal poder se encuentra acotado a una duración de 1 año, contado a partir de la fecha de su formalización ante el notario público, lo que consta del propio instrumento público referido, ocurrido el 20 de mayo de 2022, motivo por el cual la vigencia del poder de mérito concluyó en el mes de mayo de 2023, por lo que a la fecha de presentación del recurso de revisión ya no se encuentra vigente dicho poder y por ende no es susceptible de producir efecto jurídico alguno, por lo que tal documento no es apto para acreditar la personalidad del promovente del medio de defensa en comento. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Básicamente, gracias, magistrado presidente. Coincido con el proyecto. Realmente uno de los presupuestos básicos para la presentación, formulación y presentación de un medio de defensa, así como de una demanda, pues es acreditar la personalidad. Que la persona que firme y promueva pues tenga un interés jurídico demostrado específicamente a través de un documento idóneo. En el caso particular, pues definitivamente el hecho de que si bien es cierto se acompaña un documento, no entra dentro de la vigencia del mismo, entonces partiendo de esa base, pues definitivamente coincido con el proyecto en el sentido de desechar específicamente el medio de defensa, ¿verdad? Bueno, muy bien. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Coincido con lo expuesto y con el magistrado Aldape, considerando que la personalidad pues, representa un requisito sine qua non para hacer uso de cualquier derecho. En este caso, en este caso concreto, es cuanto, magistrado presidente. Coincidimos. Okay. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Okay. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. Okay. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a la consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 49/2022/1-A. El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el expediente controlado con el número 41/2022/1-R, con motivo de un recurso de revisión promovido a nombre de un presunto responsable de un procedimiento sancionador. El secretario procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. Los antecedentes son los siguientes. El 19 de agosto del año en curso se recibió en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente de un abogado autorizado del presunto responsable en un procedimiento sancionador, por medio del cual interpone el recurso de revisión establecido en el artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, ello en contra de una sentencia definitiva del 27 de junio de 2024, pronunciada por el magistrado titular de la Primera Sala Unitaria, dictada en un expediente originado con motivo de la remisión de otro expediente de responsabilidad administrativa, enviado para su resolución por la autoridad sustanciadora del órgano interno de control en la Secretaría de Finanzas de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas y recibido por este tribunal en su carácter de autoridad resolutoria de procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves. Sentencia en la que dicha sala unitaria determinó la existencia de responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable por la comisión de la falta administrativa grave de peculado, resolviendo imponerle las sanciones consistentes en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por el periodo de 10 años, así como una sanción económica de 1.026.397 pesos más 342.132 pesos mayor al beneficio económico obtenido y menor a 2 tantos del mismo.
Atento a lo anterior, propongo a este Pleno declarar como improcedente el recurso de revisión planteado por corresponder su materia de impugnación a una sentencia definitiva pronunciada por una sala unitaria de este tribunal, pero actuando como autoridad resolutora de un procedimiento de responsabilidad administrativa por falta administrativa grave atribuida al presunto responsable. Ahora inconforme, pronunciada en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, y cuya emisión culminó con el procedimiento de expediente de resolución de responsabilidad administrativa enviado previamente para su resolución por la autoridad sustanciadora del órgano interno de control en la Secretaría de Finanzas de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas. Mientras que el medio de defensa que plantea el promovente en términos del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas procede únicamente contra sentencias definitivas de las salas unitarias del propio tribunal que sean emitidas dentro del procedimiento contencioso administrativo regulado por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Atento a lo cual, acorde al artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, invocado por el recurrente como fundamento del medio de defensa interpuesto para su procedencia, es presupuesto procesal indispensable que dicho medio de defensa sea promovido en contra de una sentencia definitiva emitida por alguna de las salas unitarias de este tribunal dentro del procedimiento contencioso administrativo regulado por dicha legislación contenciosa, lo que en el caso particular no ocurre, por corresponder la materia de impugnación del recurso a una resolución de imposición de sanciones dictada en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. De ahí la propuesta de declarar improcedente el recurso. Se abre discusión el presente proyecto jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldapa, ¿algún comentario? Sí, coincido totalmente con el proyecto, magistrado presidente. De verdad que ciertamente debemos de tomar en cuenta que las facultades propias de este tribunal derivan específicamente de lo establecido también en una legislación y en particular en el artículo 95 de la Ley del Contencioso Administrativo. Deberemos ciertamente de estar centrados específicamente en lo que establece fracción por fracción de dicho artículo, pero sobre todo también uno de los puntos importantes, el antecedente propio de la resolución que se impugna, pues deriva de una ley de responsabilidad administrativa, la cual ciertamente incluso contiene los medios de defensa para efectos de impugnar la resolución. Hago hincapié específicamente en que la sala unitaria actuó como autoridad resolutora dentro de un procedimiento administrativo y del cual el promovente de este recurso debió haber observado específicamente lo que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas establece como medio de impugnación en contra de esa resolución y no vertir sus argumentos a través de un recurso que es improcedente y que la ley lo establece en el artículo 95 antes citado. Entonces, partiendo de esa base, coincido totalmente con el proyecto. Gracias. Sí. ¿Algún comentario, magistrado Alejandro Guerra? Así es, magistrado presidente, sin comentarios. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procede a tomar votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor, proyecto. Le informó, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente controlado con el número 41, diagonal 2022, diagonal 1, romano-R. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos números 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:50 horas del 29 de agosto del 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.